Cristo. Nos reunimos en este viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario para celebrar la alegría de sabernos llamados a ser comunidad. Todos, desde nuestro lugar y misión, acompañados por Jesús, abrazamos su palabra y nos lanzamos al desafío que nos proponen los proyectos de nuestro Señor. Celebremos la gracia de estar reunidos en torno al altar y cantemos con gozo, de pie para recibir al Padre Luis Olmo de Santa Clara de Villa Fontana. Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como se canta en esta primera canción, este canto de entrada, la misericordia de Dios es nuestra salvación. Podríamos decir también su paciencia, como lo diría San Pedro. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Ahí está nuestra confianza, ahí está el que podamos creer realmente en esa esperanza, es donde se cifra toda nuestra vida cristiana. Así que de eso hablaremos un poco hoy con respecto a este tema del miedo y de la confianza, que es un tema que creo que vale la pena que reflexionemos y que el Evangelio nos propone hoy. Vamos a comenzar reconociendo que muchas veces tenemos muchos miedos y a veces son producto de nuestras propias debilidades y por eso experimentamos una falta de confianza en Dios. Digámoslo en unos momentos primero de oración y luego públicamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 'Amén'. 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 'Am
Jesús.
Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor lleva la historia. Es el Dios del futuro que confunde los proyectos humanos inmediatos. Jacob puede abrazar a su hijo o instalarse en una nueva tierra. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Israel, con todo lo suyo, se puso en camino, llegó a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios le dijo a Israel en una visión de noche: Jacob, Jacob. Respondió: Aquí estoy. Dios le dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto, y yo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Berseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán y emigraron a Egipto, Jacob con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, y todos los descendientes los llevó consigo a Egipto. Jacob despachó por delante a Judá a visitar a José y a preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaban a Gosén, José mandó preparar la carroza y se dirigió a Gosén a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel le dijo a José: Ahora puedo morir, después de haberte visto en persona, que estás vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor
Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. El Evangelio de San Mateo ofrece unas frases de Jesús que iluminan el envío de los suyos. No todas son fáciles, pero el Espíritu del Padre ilumina su acción. De pie para la lectura del Santo Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena y les irá recordando todo lo que les he dicho. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren que les mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque les entregarán a los tribunales, les azotarán en las sinagogas y les harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando les arresten, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo dicen. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos les odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Los historiadores de Israel y los arqueólogos, todos estos que investigan
todos aquellos acontecimientos que conocemos a través de la Biblia, pero también a través de otros libros, vamos a llamarlos extra bíblicos, fuera de la Biblia, pero sobre todo científicos, historiadores, nos hacen ver cómo a Egipto llegaron diferentes olas de, vamos a decir, arameos, de grupos cananeos a buscar mejores condiciones de vida. Así que cuando nosotros leemos en la Biblia sobre estos acontecimientos, claro está, coinciden en algunas cosas, en otras no coinciden. Pero sí sabemos que la Biblia tiene una manera de contar todas estas expediciones, todas estas oleadas que llegaron a Egipto, y desde una perspectiva que me parece hermosa, asombrosa y hoy muy pertinente al tema que también nos propone el Evangelio. Incluso hasta el Salmo hoy coincide con este tema. Es el hecho de que no era fácil para cualquier pastor, por más rico que fuera, por más bienes que tuviera, ovejas, cabras, borregos, todo esto, viajar de lugar en lugar. Es decir, cuando uno sale de su casa, de su tierra, a visitar otros lugares, no sabemos qué tipo de gente encontraremos en esos lugares, qué pactos se podrán hacer, si los aceptarán, si los conservarán. Era toda una aventura, pero había que hacerlo porque aquello era su modus vivendi. Eran seminómadas, permanecían en lugares que no eran su tierra por algún tiempo hasta que comían de los pastos el ganado y entonces iban a otros lugares, hacían otros pactos, y así también pasó con la vida de Abraham. Solamente que desde la perspectiva bíblica, toda aquella aventura, toda aquella expedición, todo aquel riesgo se fundamentaba sobre todo en una relación con su Dios. En aquel tiempo todavía no está muy claro el nombre de Dios, por eso se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Cuando habla Abraham de su Dios, habla el Dios de mi padre, ¿verdad? No es muy claro. Sabemos que hay todos unos estudios maravillosos, alguna vez he comentado sobre esto, sobre el nombre de Dios. Pero no estamos ahora en ese tema, sino en ese tema de la confianza. Para yo arriesgarme a salir de mi tierra a otros lugares donde no sé cómo me va a ir, es importante yo afiancearme, que yo afiance mi vida, mis bienes, lo que tengo en una relación personal con alguien que es más fuerte que yo, con alguien que me pueda dar seguridad, porque yo mismo no me la puedo dar. Es decir, yo también soy débil, yo también voy por la vida, tengo mis fragilidades, tengo mis errores cuando hago decisiones y necesito entrar en lo que es el fundamento de mi ser, que no es otro que ese Dios a quien todavía Abraham no le ponía un nombre claramente. Sabemos el juego de nombres que hubo con el nombre de Dios. Lo único que sabemos que no es Jehová, pero que es Yahvé, como nuestro coro, junte para Yahvé. Entonces, desde ahí, desde esa confianza es que salen los padres. En este caso hablamos de Jacob. Jacob o Israel es, y sabemos toda la historia de José. Hemos estado leyendo esta semana, pero se ha cortado bastante la historia. Sería bueno que volvamos al Génesis para leer toda la historia de José. Pero es como el final de esa historia de José, donde su padre Israel viene a Egipto, como una de esas expediciones que yo hablaba al principio, viene a Egipto y viene a un lugar totalmente diferente, una gran ciudad. Sabemos que se localizan en Gosén, que es donde las excavaciones han demostrado que allí fue donde vivieron grupos arameos o grupos hebreos, como nosotros los conocemos. Pero
todo esto está fundamentado en la fe que tuvieron José, en este caso, Jacob también, en su Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac. Y desde ahí entonces confiaron que las cosas irían de lo mejor posible. Sabemos que al final y al cabo no fue tan bueno porque los hebreos fueron esclavizados. Es una historia muy interesante, pero que también nos puede decir algo más de en qué consiste la confianza. No quiere decir que todo nos va a ir como color de rosas, ¿no? Que va a haber dificultades, pero en todo sabemos que Dios nos acompaña. Por eso cuando leemos el Salmo de hoy, el Señor es quien salva a los justos, realmente va contando cómo pueden suceder cosas duras, cómo pueden suceder cosas difíciles, pero ellos saben que su Dios sigue con ellos. Y por eso me parece a mí que la invitación a confiar siempre en el Señor me parece que es como una especie de delicia, que nosotros sepamos que frente a cualquier amenaza que podamos vivir, cualquier aventura que queramos vivir, cualquier vicisitud que sabemos, y no me refiero solamente a que nos vamos de viaje alguna vez o que nos vamos a cambiar de sitio, sino enfermedades, cosas que nos pasan, tragedias como las que hemos vivido también recientemente. Ante todo eso, tener una actitud, dirían los españoles, un talante de la confianza. Hoy Jesús también está invitando a sus apóstoles a recorrer un camino que no va a ser fácil, un camino difícil, un camino lleno de muchas vicisitudes, y Jesús no quiere engañar a nadie. El maestro es más que los discípulos, y si el maestro vivió y le tendría que tocar vivir lo que le tocó vivir hasta la muerte de la cruz, a sus discípulos no le iba a ir mejor en ese sentido. Por eso entonces cuando los envía con la actitud de decirles que no pueden tener miedo. Hoy no lo leemos, mañana se lee, pero vuelve a decir no tengan miedo. Me parece que esta es una de las frases más importantes de toda la palabra de Dios. Un mundo que vive a raíz del miedo es un mundo que no puede progresar. El miedo no nos permite avanzar en la vida, al contrario, a veces nos estanca. Y sin embargo, la ciencia nos explica que el miedo es uno de los logros grandes de la evolución. Cuando nosotros tenemos miedo a algo, nos ayuda esto a detectar una amenaza que puede ir contra nuestra supervivencia. Y entonces nos protegemos ante esa amenaza, ya sea que huimos o ya sea tomando energía para afrontar esa situación. Así que el miedo viene a ser como parte de nuestro equipamiento biológico que nos ayuda a superar las dificultades que vengan en el camino. Pero muchas veces ese miedo no es real, es un miedo inventado, a veces producto de heredados de nuestros padres. Yo aquí cuando lo leía me acuerdo el miedo que tenemos mucho a las cucarachas. ¿Quién no le tiene miedo a una cucaracha? Algunos decimos no es miedo, es asco, es que pues traen enfermedades, pero también le tenemos miedo. No sé, ese miedo es heredado, al fin y al cabo. Nos lo heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero lo heredamos. A veces también miedos que vienen por cosas que nos sucedieron en la infancia, traumas a veces insuperables. Y entonces hoy tenemos miedo a ciertas cosas, pero es porque vivimos una experiencia negativa. Y este tipo de miedos irreales, que la amenaza no es real, nos llevan a vivir una vida de miedo, continuamente en una actitud de miedo. Entonces nos ponemos a la defensiva. Quizás el primer miedo que tenemos es que nos ataquen a nuestra persona, entonces nos hacemos que somos más que los demás, entonces nos sentimos mejor que los demás y así de alguna forma chocamos contra esa amenaza de sentirnos menos. Esto es psicológico, pero es interesante cómo muchas veces este miedo nos constriñe, nos acorrala,
nos encarcela, nos oprime y nos obliga a vivir siempre a la defensiva. ¿Por qué tenemos miedo? Bueno, pues también hay muchas cosas, además de esos miedos irreales, que nos preocupan, sobre todo, por ejemplo, cuando no conseguimos lo que queremos. Cuando quiero lograr algo en mi vida y no lo consigo, entonces me da miedo no lograrlo, que ponga toda mi esfuerzo y no lo logre. A eso yo le tengo miedo y a veces mejor no hago nada, no logro nada. O cuando no podemos conservar lo que creemos que tenemos, cuando tenemos miedo de perder lo que creemos que tenemos, o cuando creemos que somos algo y no lo somos, entonces, como yo decía, tratamos de mostrar como a la defensiva eso que no somos, y eso es una manifestación del miedo. Al miedo se opone entonces, como habíamos comenzado en la reflexión, se opone la confianza. Es decir, en cristiano, la confianza es la actitud frente al miedo. Esa confianza que nos permite entonces afrontar las dificultades, no huir en el sentido de que no existen. A mí siempre me preocupa, y lo digo con mucho respeto porque cada quien tiene su forma de vivir su fe y su religión, pero a veces veo programas, ¿verdad?, en la televisión de iglesias donde se viven unas situaciones como de fantasía, de irrealidades, y todo es gloria y todo es, y no sé cuál será el propósito, sino quizás de hacer que todo el mundo se sienta bien en la iglesia y eso atrae a la gente, o quizás la ilusión de que todo va bien y todo está bien y no, tranquilo, no hay problema, pero en el fondo están los problemas, están las dificultades. O quizás sea una motivación, ¿verdad?, para decir todo va bien aunque tengas dificultades. Yo lo que quiero es que cada quien no haga de la religión un escape a la realidad, que muchas veces es difícil y no se puede simplemente ignorar, ¿verdad? Bueno, confianza, nos dicen los científicos, los neurocientíficos, que la confianza y el miedo siguen las mismas redes neuronales, por lo que significa que cuando alimentamos el miedo, entonces disminuye la posibilidad de la confianza. Por eso es que se oponen tanto el miedo a la confianza. Jesús nos invita a no tener miedo. Hace las advertencias a los apóstoles de todo lo que va a suceder, pero continuamente está diciendo, el Espíritu les guiará. No se preocupen de lo que van a decir porque el Espíritu le pondrá palabras. No se preocupen, van a haber situaciones bien difíciles, les van a entregar a los tribunales, pero a través de todo esto ustedes van a dar testimonio de mí, de tal manera que la misión la van a poder realizar porque yo estaré siempre con ustedes. Por lo tanto, la confianza de la que nos habla Jesús no es que te va a quitar todas las dificultades y vas a caminar un camino de rosas. No se trata de eso, sino que se trata sobre todo de ir descubriendo cuál es el fundamento de tu vida, como lo hicieron Abraham, como lo hizo Jacob, que se lanzaron porque confiaron en ese Dios que todavía no tenía nombre para ellos. Nuestro Dios tiene nombre, se llama Abba, pero nos dice Jesús, es nuestro Padre. Entonces, yo no fundamento mi presente, mi futuro, ni mi pasado en mí, porque sé que tengo muchas debilidades. Sí, humanamente puedo decir, hay cosas que yo tengo que afianzar en mi personalidad, maravilloso, eso no se quita. Pero al final al cabo, mi vida tiene que estar descansando en Dios, confiando en Dios. La confianza es como un descansar en ese Dios que va a estar siempre conmigo. Y aún con todas las dificultades y que me vaya mal en muchas cosas, a pesar de todo, siento que Dios ahí siempre estará conmigo. Esa seguridad, no en mí, sino en otro, que es Dios, es mucho mejor, es más garantía.
A veces pensamos, pero yo no puedo perder la fe en mí mismo. Es que la fe en ti mismo consiste en que estás fundamentado en Dios, no en ti. Tú como hombre, como ser humano, vas a cometer muchos errores. Pero si te cimentas en Dios, que es amor, que quiere y opta por ti, porque eso es lo que nos da la confianza de que Dios no está contra mí, Dios está conmigo, como dice uno de los cantos. Y si está conmigo, nada podrá derribarme. Hoy empezábamos la oración con el concepto de la alegría, ese concepto de la santa alegría de la que hablaba San Francisco. No es eliminar los momentos difíciles, es superarlos sabiendo que Jesús está de mi lado. Pues nada, hoy entonces la invitación para cada uno de nosotros es la misma que Jesús hace a sus apóstoles. En nuestra vida todavía tendremos más pandemias por ahí. En nuestra vida tendremos enfermedades, tendremos seres humanos queridos que se nos van, que se nos irán. Tendremos muchas dificultades, como le decía Jesús a sus apóstoles, pero Él estará con nosotros y nos dará la fuerza para superarlo y con ello daremos testimonio. El peor miedo o el miedo más grande es el miedo a la muerte. Pero cuando nosotros somos capaces de vencer el miedo a la muerte, entonces seremos capaces de vencer cualquier otro miedo. El miedo de la humanidad es morir, siempre, la muerte. Una vez superado, entonces podremos ser capaces incluso de dar la vida, como lo hicieron los apóstoles y como lo hizo el mismo Jesús. Amén. Imploremos ahora, hermanos, con insistencia la misericordia de Dios. Para que la Iglesia anuncie el Evangelio y discierna los métodos evangelizadores más adecuados a cada cultura, situación y entorno social, roguemos al Señor. Para que el Papa y los agentes de pastoral, buscando con sinceridad a Dios, se mantengan firmes en la tribulación, fieles en la misión y entregados en el compromiso, roguemos al Señor. Para que los pueblos que viven en la miseria o sufren la tragedia del hambre, la mortalidad infantil, la falta de salud y educación, encuentren ayuda en los organismos internacionales y en las instituciones de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que vivamos con alegría nuestra fe y no reneguemos de sus exigencias, aunque el mundo las rechace, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Alminda Narda Orench, Felita Galindo, Padre Rafael Nuño, Lorraine Pérez, Gilberto Vargas, Rosin Lucena, Oscar Machuca, Mary Torres Vélez, José Cruz, Hilda Rodríguez, Narciso Cruz, Lidia Santiago, Santa Valle Barber, Víctor Figueroa, Ángel Rivas, Luis Otero, familia Maldonado Torres, Antonio Ginar, Martín Arturo Ortiz, Carlos y Carmen Rivera, Carmen Delia Jordán, Clara Carmona y familia, Esposo Sánchez, Amanda Quiñones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Epifania Rodríguez, Juan Miguel Muñiz, Emily Vázquez, Yeli Galindo, Wanda Orench, Roberto Abreu, Eberto Alomar, Nelson Olmo, Milagros Ortiz, Pepita Negrón Quiñones, Zoilita Rivera, Rosa y Esteban Rivera,
difuntos de la familia Rosa Rosa, difuntos de la familia Blanco y difuntos de la familia Maldonado Torres, Ivette Ramos Rivera, Inocencio Rosado, José Mejías, Francisco Cruz Román, Evelyn Cardona, Santiago Chago Rivera, Pedro Marrero, Dolores Pérez, difuntos de la familia Sánchez Montero, difuntos de la familia Colón Rolón, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por una intención especial de Digna, de Carmen Rivera, a la Divina Misericordia, por favor recibido por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y la Iglesia se llene de alegría en su servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Llenos de alegría y de confianza por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz
y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. El pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, nos da inmortalidad. Quien come de este pan, Señor, dijiste tú a la multitud, tendrá en sí la vida inmortal en tu reino, Señor.
Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy vengo ante tu altar, Señor. Hoy dame de ese pan. Tengo hambre y sed de ti, Señor. Que largo es mi caminar. Ven pronto junto a mí, Señor, y dame de tu pan. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que han estado con nosotros en el ministerio musical de nuestra celebración, a nuestros hermanos presentes, a los que nos ven por las redes sociales o por Teleoro, canal de la familia. Y un último aviso que quisiera dar sobre nuestra peregrinación a Tierra Santa. Será del 3 de septiembre al 15 de septiembre. Estaremos yendo a todo Israel, toda Tierra Santa. Estaremos visitando Jordania, la gran ciudad de Petra, además de un desierto donde vamos a pernoctar toda una noche, viviendo las estrellas con un espectáculo maravilloso. Y terminaremos en Italia, en Roma y en Asís específicamente. Así que será un viaje a 3 países diferentes, Jordania, Israel e Italia. Pueden llamar a Multiviajes, ahí pueden dar toda la información, recibir toda la información, o a los números que están, el segundo número en pantalla de nuestra hermana Nélida, que es la hermana de la parroquia que está organizando este viaje. Ahí están los números y ya quedan pocos lugares, porque ya tenemos que hacer ya todos los pagos finales, ya esto lo llevamos de hace mucho tiempo, antes de la pandemia, y por fin ya hemos podido fijar toda la fecha y todo lo que vamos a hacer. Así que les queda, hoy es viernes, así que hoy mismo llamen o mañana, porque ya no sé, no puedo garantizar que haya lugares, pero anímense, que va a ser una experiencia realmente hermosa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.